Nunca olvidaré el día que abrí el Génesis buscando respuestas y terminé con más preguntas de las que podía procesar. Siempre había creído, como muchos, que la historia de Yahweh comenzaba con Israel, con Moisés en la zarza ardiente o quizá con Abraham saliendo de Ur. Pero mientras leía, algo no encajaba. Había un versículo, escondido como un tesoro en medio del texto, que me dejó helado. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh, Génesis 4:26. Espera, ¿qué? Esto era muchísimo antes de que Israel existiera. Antes de Abraham, antes de la ley, incluso antes del diluvio. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cómo conocían el nombre sagrado? ¿Qué tipo de adoración ofrecían? ¿Y por qué, si esto fue tan temprano, casi nadie habla de ello? Empecé a seguir ese hilo invisible, como quien encuentra una grieta en una pared antigua y descubre que detrás hay un pasaje secreto. Lo que hallé fue una línea sagrada de hombres olvidados, personas que conocieron a Yahweh por nombre y lo adoraron antes de que existiera el concepto mismo de una nación santa. Y no eran personajes menores, eran los cimientos de la humanidad. Me di cuenta de que la historia que siempre me contaron estaba incompleta. No errónea, pero sí muy editada. Como si hubiésemos empezado a leer el libro desde el capítulo 3. Y mientras más avanzaba, más clara se volvía la verdad. Yahweh no apareció en la historia en el monte Sinaí. Él ya caminaba con los hombres. Y algunos de esos hombres lo buscaron con una devoción que, honestamente, me hizo sentir incómodo. ¿Cómo fue posible que perdiéramos su historia? Ese fue el punto de partida. Y fue entonces cuando me topé con nombres que parecían casi míticos, pero que brillaban como faros en medio de la oscuridad: Enoc, Noé, Sem, y alguien más que nunca esperé encontrar. Pero antes de adelantarnos, déjame contarte cómo era esa adoración. Porque si crees que empezó con salmos y templos, estás a punto de descubrir algo mucho más profundo. A medida que me adentraba más en ese mundo primitivo, descubrí que la adoración a Yahweh no era marginal. No era un destello raro, sino una llama que, aunque pequeña, nunca dejó de arder. Fue Enoc quien primero me hizo detenerme. Dice la escritura que caminó con Yahweh y desapareció, porque lo llevó Yahweh, Génesis 5:24. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Qué clase de vida llevaba un hombre para que Dios lo tomara así, sin dejarlo morir? No hay muchas respuestas, pero sí una sensación poderosa: Enoc no vivía para el mundo. Vivía para aquel cuyo nombre conocía. Luego vino Noé. La Biblia no lo llama simplemente el del arca. Dice que halló gracia ante los ojos de Yahweh, Génesis 6:8. Noé era justo entre generaciones corrompidas. No había ley escrita, ni rituales mosaicos, pero sí un profundo sentido de reverencia, una relación viva. Noé no solo construyó una nave, construyó un altar. Yahweh respondió a ese altar con promesas eternas. A través de él, la humanidad fue preservada, pero más aún, también lo fue el conocimiento de ese Dios antiguo. Y entonces llegó Sem. Muchos lo ignoran, pero Sem fue más que un hijo sobreviviente. Fue el portador de un linaje espiritual. Su nombre está vinculado con la palabra nombre en hebreo, Shem. Y algunos rabinos antiguos creían que Melquisedec mismo podría haber sido Sem. Si eso es cierto, entonces él habría sido el último testigo de la adoración anterior al pacto, una figura que conectaba el mundo anterior al diluvio con el mundo que vendría. Esta línea, Enoc, Noé, Sem, era como una vena subterránea de oro espiritual. La mayoría seguía a dioses de piedra, pero ellos conocían a Yahweh. Y lo adoraban. Y ahí entendí algo escalofriante: si estos hombres conocieron a Yahweh tan íntimamente antes de la ley, ¿no será que nosotros también hemos levantado demasiados muros, demasiados ritos, y hemos olvidado al Dios sin templos? Lo que vino después me sacudió aún más. Porque uno podría pensar que solo los descendientes de Sem mantenían viva esa llama. Pero no. La adoración a Yahweh estaba más extendida de lo que imaginé. Job fue mi siguiente sorpresa. Un hombre que no era israelita. No tenía levitas ni tabernáculo. Y aún así, hablaba con Yahweh con una confianza casi temeraria. Lo amaba. Lo temía. Lo cuestionaba. Lo adoraba. ¿Cómo lo conocía? ¿Quién se lo reveló? El texto no dice. Solo sabemos que en medio de una tierra extranjera, Job se mantuvo fiel. Él sabía que su Redentor vive, y eso, dicho antes de Moisés, es asombroso. Y luego Melquisedec. Este personaje parece salido de otra dimensión. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham y recibe diezmos de él. Espera, ¿cómo alguien que no es israelita, ni parte del pacto abrahámico, puede ser sacerdote del Dios Altísimo? ¿Quién lo nombró? ¿De dónde vino su sacerdocio? Ese fue el golpe final a mi visión limitada. La adoración a Yahweh no era propiedad de Israel. Existía en muchas formas, en muchos lugares, como brasas esparcidas por un mundo en sombras. Algunos la mantenían pura. Otros la mezclaban. Pero no era una novedad. Era antigua. Muy antigua. Entonces empecé a sospechar: quizás Yahweh nunca buscó una nación primero. Buscaba corazones. Y esos corazones lo encontraron. Luego encontré a Abraham. Y con él, todo cambió. No era un adorador desde la cuna. Venía de Ur, una ciudad brillante y pagana. Allí se veneraban ídolos, astros y dioses sumerios. ¿Cómo es que un hombre de ese contexto escuchó la voz de Yahweh y simplemente obedeció? La respuesta me perseguía. Abraham no descubrió un Dios nuevo. Reconoció una voz antigua. Algo en él, una memoria espiritual, un eco heredado, tal vez desde Sem, le hizo saber que no era una invención. Era el Dios verdadero. El mismo al que Enoc había seguido. El mismo que había hablado con Noé.
Abraham no solo creyó, construyó altares. Lo invocó por nombre. Yahweh se le reveló con una cercanía que recordaba a los días del Edén. Este no fue el inicio de una religión. Fue la reanudación de una relación. Y luego vino la promesa, una descendencia, una tierra, una nación. Pero todo empezó con adoración. Con reverencia. Con fe. Comprendí entonces que Abraham no fundó algo nuevo. Fue el canal por el cual esa antigua llama volvería a expandirse. La adoración olvidada de Yahweh ahora tendría un pueblo. Pero el mundo, como siempre, olvida. Aún después de Noé, de Enoc, de Abraham, el nombre de Yahweh fue nuevamente cubierto por capas de idolatría, de tradiciones humanas, de religiones inventadas. Babel fue más que una torre. Fue una fractura en la memoria espiritual del mundo. Y entonces vino Israel. No como portador de un Dios nuevo, sino como testigo de uno antiguo. La zarza ardía, pero Yahweh no ardía por primera vez. Él había sido llamado siglos antes por hombres sin templo, sin altar, sin escritura, pero con hambre. Israel recibió la ley, el tabernáculo, el sacerdocio, pero no para contener a Yahweh, sino para recordar al mundo quién era Él. Y sin embargo, incluso dentro de Israel, el nombre fue velado, pronunciado cada vez menos, tratado con temor, olvidado incluso en su sonido. Yo me detuve a pensar, ¿y si hoy, en medio de tanto ruido religioso, estamos como antes del diluvio? ¿Y si hemos domesticado a Yahweh, reducido su gloria a rutinas cómodas, institucionales? Entonces supe lo que tenía que hacer. Volver al principio. A la devoción antigua. Al asombro. A la intimidad sin edificios. A la voz que aún habla a quien escuche. Porque la adoración olvidada no está perdida. Solo espera a ser redescubierta.